García Márquez, y hablaba precisamente sobre la necesidad de la cultura y lo que pudiese significar en un momento dado la institucionalización de la cultura, pero la importancia que significaba esta para que los pueblos puedan consolidar sus expectativas de vida y demás e insertarse en una dinámica internacional, tomando en cuenta esas ventajas, sus ventajas que al final son comparativas y son competitivas y se hacen competitivas. Y en este caso en particular, el país ha ido creciendo más de lo que nosotros imaginamos. Y con esta serie de conferencias nos hemos enterado de una cantidad de proyectos y realizaciones que han tenido lugar y que no se conocen. Y desde el punto de vista formal diría que hay una falencia en términos de realmente publicitar lo que se hace, dar a conocer, involucrar más al pueblo, al país en todas sus actividades. Es muy importante, esto es determinante. Pero bueno, como yo no soy el invitado especial aquí, vamos a presentar a nuestro querido ministro para que nos pueda dirigir unas palabras, y luego nuestra moderadora, la licenciada Saradit, ella es del Real, ella es secretaria tercera de carrera diplomática, una excelente profesional, y ella va a moderar hoy. Así que, ministro, tiene usted la palabra. Muchas gracias, don Edgar Spencer, y gracias por todo el entusiasmo que usted le ha metido a que tengamos este encuentro, que espero que sea el primero de muchos, porque de verdad, como parte de la política y parte del plan de gobierno del presidente Laurentino Cortizo Cohen, es la cultura y nuestro tesoro medioambiental los dos pilares sobre los que se está cimentando todos los proyectos de promoción turística, de atracción de inversiones y demás hacia Panamá. Que la cultura, el presidente la entiende como el gran diferenciador de nuestro país con relación, no sé si me están escuchando porque la pantalla acá se... Sí estamos escuchando, ministro, sí estamos escuchando. Gracias. Estamos escuchando. Que la cultura para el presidente y para el gobierno nacional es ese gran diferenciador y potenciador de la atracción de muchos beneficios y de la atracción incluso de riquezas y de inversiones hacia el país. Veo muchas caras conocidas, las pocas que puedo ver, porque lastimosamente en Teams uno ve unas cuantas caras y después nada más ve circulitos con iniciales. Si fuera Zoom nos veríamos un poquito más, pero de las caras conocidas ahí veo que levanta la mano mi amigo allá en Guatemala, Chile, son los pocos que puedo ver. Pero bueno, ni siquiera voy a entrar en detalle. Me alegra mucho además poder volver a ver o estar con ustedes, porque si recuerdan los seminarios o talleres que se le dieron en Cancillería al cuerpo diplomático antes de irse este nuevo cuerpo diplomático, nosotros pues insistimos y gracias a Dios la Cancillería pues siempre tiene las puertas abiertas para la cultura, y nos dieron un pequeño espacio para poder hablar con ustedes. Y ese día que conversamos, que me acompañaron algunas compañeras y compañeros directores del ministerio, creo que ni siquiera era ministerio o estábamos en la transición de INAC a ministerio o todavía éramos INAC. Y ese día le hablamos de los sueños contenidos en el plan de gobierno del presidente, donde se hablaba de que la promesa del presidente de tener un ministerio de cultura, ministerio que se logró con la aprobación en 3 debates por unanimidad y la sanción de la ley por el presidente en solo 45 días. Yo no sé si en la historia republicana un presidente de la República ha creado en 45 días, de los primeros 45 días de su gobierno, un ministerio.
y un ministerio tan importante que hacía mucho tiempo este país necesitaba, no para generar más burocracia, como decían algunos por ahí, sino casualmente para potenciar eso que nace de cada una de las entrañas de cada una de las regiones de nuestro país y que, como les dije hace un momento, es nuestro gran diferenciador y potenciador, esa multiculturalidad, esa diversidad étnica, que es lo que nos hace totalmente diferentes a lo mejor al resto del mundo, pero que es nuestra mayor fortaleza y nuestra mayor riqueza. Y ese día también les hablábamos de que después de pasar la ley que creaba el Ministerio de Cultura, íbamos a tener una ley para tener por primera vez la Ley General de Cultura, ley que también ya duró casi un año de consultas y demás para que todo el mundo pudiera participar y que fue sancionada el 3 de noviembre del año pasado por el presidente de la República. Y bueno, estas dos leyes además sancionadas en días icónicos, ¿no? Que quedarán también como parte de esa historia. El 15 de agosto, en la celebración de los 500 años de la ciudad de Panamá, se sanciona la del Ministerio de Cultura, y el 3 de noviembre del 2020, justo un año antes del bicentenario, que tiene que ver con el 28 de noviembre, pero que es del bicentenario, se sanciona que Panamá tenga por primera vez también una ley general de cultura, una ley que abrace el todo de lo que para nosotros en este momento es la cultura nacional, que como bien decía usted, doctor Spencer, la cultura como no tenía un marco jurídico, no tenía algo que la tratara de explicar o tratara de darle forma, entonces por eso estaba como muy dispersa. Y ahora con la conferencia de mi compañero Enrique Noel, que fue el redactor de ambas leyes que he mencionado, y más de esas ambas leyes, de otras leyes en las que hemos trabajado, como la del Sistema Estatal de Radio y Televisión y la primera ley de cine y todo lo demás, van a tener un poco más claro todo lo que abarca filosóficamente el trabajo que queremos llevar adelante y que va mucho más allá de un gobierno o de otro. Y como les decía, espero que esta sea la primera de muchas reuniones que pudiéramos tener de intercambio, porque a la vez con algunos de los embajadores de los países más cercanos tenemos mucho contacto, les estamos enviando obras de arte, panameñas, les estamos enviando diversas expresiones de la cultura, les enviamos libros y eso queremos hacerlo con todos ustedes para que también a través de las embajadas que ustedes representan en cada uno de los países donde están, sean ustedes también un gran apoyo de eso que se llama la diplomacia cultural, que ya hay todo un estudio que se ha hecho por la Cancillería y que nosotros en conjunto con ustedes quisiéramos poder empezar a poner en práctica ya en esta etapa en la que ya las leyes principales están hechas y en donde estamos trabajando en esa nueva institucionalidad, en fortalecer las bases de este ministerio para que tenga larga vida y para que los panameños y panameñas puedan expresarse desde sus derechos culturales, que como siempre decimos todos los que trabajamos aquí, son derechos humanos y así deben ser entendidos. Y para no extenderme más, porque el que va a hablar realmente es Enrique Noel, les doy nuevamente las gracias por esta oportunidad de compartir y ojalá lo pudiéramos hacer periódicamente, doctor Spencer, en lo sucesivo. Muchas gracias a todos y todas y que tengan buenos días. Muchas gracias a usted, señor ministro. Puede tener la seguridad que así será. Yo que he estado en este oficio hace algunos años, para no decir cuántos, sé que la cultura es fundamental y nuestras misiones siempre han adolecido de esto. Y hemos tratado de recuperar en este tiempo y lo que queda de la administración para que quede ya como una semilla que germine realmente, que crezca como debe ser, aun cuando nosotros hemos obtenido grandes, digamos, galardones y demás, pero la institucionalización de la cultura hay que verlo con otros matices, ¿no? Y tratar de proyectarlo lo mejor que podamos con el servicio exterior. Y eso que usted ha dicho en relación a cómo poder surtir a nuestras embajadas de algunos
libros y demás. Eso es importantísimo, ¿no? Porque cuando uno está en las embajadas constantemente llegan a consultar y es lastimoso decirle que no tenemos, no nos ha llegado, y eso no está bien. Incluso las embajadas tienen la responsabilidad de promocionar la cultura y a nuestros artistas en términos generales. Entonces, cuente con eso, ministro. Saludos. Entonces, dejamos esto en manos de nuestra moderadora Saradí de Real. Muchas gracias al ministro Aguilar y al profesor Spence por las palabras de bienvenida. En la mañana de hoy escucharemos la conferencia con el tema Derechos Culturales, Introducción a la Ley General de Cultura. ¿Por qué la necesidad de un Ministerio de Cultura? Transversalidad de la cultura. ¿Cómo la cultura aporta a la desigualdad? Plan Colmena. Inclusión, descentralización y diplomacia cultural. Nuestro expositor de hoy es el licenciado Enrique Noel, director de Derechos Culturales y Ciudadanía y director de Derecho de Autor del Ministerio de Cultura. Además, es licenciado en Derecho y Ciencias Políticas con especialización en docencia superior, profesor de Derecho Internacional Público, Filosofía del Derecho, Lógica y Argumentación Jurídica en la Universidad Santa María la Antigua. Bienvenido al director Enrique Noel. Muchas gracias, Saradé. Señor Ministro de Cultura, Carlos Aguilar, doctor Edgar Spence, miembros del Cuerpo Diplomático de la República de Panamá, funcionarios del Ministerio de Relaciones Exteriores, mis compañeras Alexandra Chelder y Maru Gálvez del Ministerio de Cultura. Para mí es un enorme honor estar en este diálogo con todos y todas ustedes para hablar un poco de la cultura, de la Ley de Cultura y del Ministerio. La moderadora les leyó el amplio tema que se me ha pedido comentarles hoy día. Y yo, pues, repasándolo ayer, entendí algo. Tanto ustedes tienen mucho que quieren escuchar de nosotros, y yo en particular, queremos decir mucho. Sin embargo, quisiera toda esa amplitud de temas que están ahí, que creo que obedece a esa avidez de todos nosotros de discutir estos temas, centrarlos sobre todo a partir del concepto de derechos culturales, que creo que es lo primordial o el inicio del tema que pudiésemos plantear hoy. Y a partir de ahí saldrán muchos más temas hoy y en las futuras reuniones que de seguro tendremos, como bien señalaban el doctor Spence y el ministro Aguilar. Luego de esta pequeña introducción voy a tratar de compartir la presentación que tengo para ustedes, a ver si tal cosa me sale bien, porque como creo que no tengo habilitado poder compartir. Vamos a ver. Ustedes saben que estos temas, si alguien me ayuda diciéndome si se ve la presentación. Sí se ve, Enrique. Sí se ve. Ah, caramba, sí, pero sí, no le puse la... Bueno, me quedó en blanco. Sí se ve, pero sí. Colóquela en ampliar presentación y diapositiva para que puedan allí. Sí. Bien, entonces, déjenme también cronometrarme porque, aunque queramos hablar de estos temas, la idea tampoco es abusar del tiempo de ustedes. Bien, vamos a hablar de los derechos culturales en la Ley General de Cultura. Antes de llegar a derechos culturales, hablemos de algo de lo que todos tenemos una opinión, pero necesitamos un terreno en común. Cuando hablamos de cultura, ¿de qué hablamos? La cultura significa desde la antropología, todo lo que hace el ser humano. Para otros ha significado a lo largo del tiempo las expresiones. La cultura es igual a arte. Para otros la cultura tiene que ver con los monumentos, es decir, hay una visión patrimonial de la cultura.
para otras culturas son las tradiciones, las herencias, es decir, el folclore. Desde luego, cultura es todo eso que hemos dicho, pero también es mucho más. A lo largo de finales del siglo XX, los distintos organismos internacionales quisieron buscar una concepción más operativa de cultura, porque es lo que nos permitiría construir políticas públicas coherentes sobre la materia. A partir de la Conferencia Mundial sobre las Políticas Culturales de 1982, auspiciada por UNESCO, empezamos la comunidad internacional a construir esta definición, digamos, operativa y consensuada entre los distintos países. Me permito leer un fragmento de esta conferencia que nos dice que cultura es el conjunto de los rasgos distintivos, espirituales y materiales, intelectuales y afectivos que caracterizan a una sociedad o a un grupo social. Ella, es decir, la cultura, engloba, además de las artes y las letras, los modos de vida, los derechos fundamentales al ser humano, los sistemas de valores, las tradiciones y las creencias. Vemos entonces que efectivamente la cultura trasciende lo artístico, aunque lo incluye, y además se reconoce que la forma en que nos relacionamos también forma parte de la cultura, es una construcción cultural. Yo a esta definición le echaría de menos también que se comprendiera que nuestras relaciones con el mundo natural y con los otros animales es también parte de nuestra concepción, nuestra expresión cultural. Pero como ustedes ven, también los derechos humanos son una construcción cultural y desde o dentro de ellos los derechos culturales. Es esta definición la que nos permite entender que la cultura también puede entenderse como un derecho, se construye como un derecho. Por eso hablamos de los derechos culturales. Esta amplia definición de la cultura nos permite comprenderla entonces como un eje, yo ni diría que transversal, como dice mi diapositiva, sino como una dimensión que siempre está presente en el ser humano como individuo y como sociedad. La cultura es desarrollo, contribuye a lograr objetivos en otras dimensiones, en la ambiental, en la económica, en la social, ¿no? De manera que la dimensión cultural debe ser incorporada como un elemento indispensable en el resto de las políticas públicas. Y de eso hablaremos posteriormente. Dicho esto, entonces, entendiendo este amplio concepto de cultura que también comprende los derechos humanos, hablemos de los derechos culturales. Los derechos culturales tienen una curiosa ambigüedad. Son derechos a la vez que ya tienen una trayectoria, pero también son derechos muy novedosos, son derechos novedosos. Digo esto porque desde la elaboración de la Declaración Universal de los Derechos Humanos ya están ellos ahí presentes, los derechos culturales. Pero el discurso de los derechos culturales, la elaboración de políticas públicas que lo promuevan, es muy reciente. Tan reciente como que se ha desarrollado recién a principios del siglo XXI. Es por ello que una definición explícita es muy difícil de encontrar, apenas están surgiendo. Todavía no existe la plenitud del consenso internacional, pero acá podemos arriesgar la siguiente definición. Los derechos culturales, me permito leer nuevamente, son facultades y potestades de las que son titulares las personas, los grupos y las comunidades y que están relacionadas con sus identidades, sus imaginarios, sus expresiones y sus modos de ser o sus modos de vida. Como ya dijo el ministro de Cultura, los derechos culturales forman parte integral de los derechos humanos. ¿Cuál es el marco jurídico de estos derechos culturales? Cuando hablamos de marco jurídico, obviamente nos referimos al conjunto de normas que los reconoce, los ampara, los protege y los promueve, bien sean de rango internacional, de rango nacional o de rango regional en los distintos países en donde exista legislación regional sobre cualquier tipo de materia, incluyendo esta. Veamos rápidamente el marco jurídico internacional. Como ya les decía, el arranque, el inicio jurídico del reconocimiento de estos derechos está en la propia Declaración Universal de los Derechos Humanos,
que establece en su artículo 27 4 tipos de derechos culturales. El derecho de participar en la vida cultural de la comunidad, es decir, tomar parte libremente en la vida cultural de la comunidad, derecho que se ha conocido también como el de participación cultural, el gozar de las artes, es decir, tener acceso a las expresiones artísticas y participar en el progreso científico y en los beneficios que de él resulten. También es el acceso, en este caso, a la ciencia. Y un derecho muy amplio que incluye varios derechos, que es el gozar de los beneficios económicos y morales que se deriven de las creaciones artísticas, literarias y científicas. Es decir, la protección del derecho de autor. Este mismo criterio general de los derechos culturales va a ser retomado por otros acuerdos internacionales y regionales, como por ejemplo la Declaración Americana de Derechos del Hombre, que en su artículo 13 más o menos, con algunos cambios de semántica, repite el mismo criterio de los derechos culturales. El derecho a beneficiarse de la cultura para esta declaración incluye la participación en la vida cultural de la comunidad, el derecho a gozar de las artes y el disfrute de los beneficios que resulten de los progresos intelectuales y especialmente de los descubrimientos científicos. Fíjense que eso significa algo que quizás no siempre tenemos en mente. Los derechos culturales abarcan también los derechos a beneficiarse de los conocimientos científicos y tecnológicos. Hay una estrecha relación entre cultura y ciencia, caminos que en algún momento se separaron y creo que es un buen momento para que los retomemos. En 1966 se promueve a nivel internacional el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, que nuevamente recoge algunos de los derechos presentados en los documentos anteriores y agrega algunos más. Considera entonces, dentro de esta gran familia de derechos relacionados con la cultura, nuevamente la participación en la vida cultural, el gozar de los beneficios del progreso científico y de sus aplicaciones, el derecho de autor, pero además agrega ahora la libertad de investigación científica y de actividad creadora. Libertad artística le llaman algunos, libertad cultural lo denominan otros. Y la Convención Americana de Derechos Humanos del 69 señala lo siguiente con relación a los derechos económicos, sociales y culturales, de que los estados se comprometen a adoptar todas aquellas medidas de carácter económico y técnico para lograr progresivamente la plena efectividad de estos derechos. Este artículo en cuestión pues, es sujeto de distintas percepciones. Hay quienes efectivamente lo consideran un avance importante porque se reconoce que los derechos culturales, económicos y sociales no se alcanzan plenamente nunca y siempre hay que estar avanzando. Pero hay quienes cuestionan que aquí, a diferencia de derechos como los derechos civiles y políticos, la propia convención reconoce que no se garantizan de inmediato como aquellos, sino que se irán logrando progresivamente, ¿no? Pero bueno, sabemos que a diferencia de los derechos civiles y políticos, los económicos, sociales y culturales han tenido un camino más difícil y arduo para lograr su efectividad y ser llevados incluso a la defensa judicial, ser, como se llama en la teoría jurídica, ser derechos justiciables, es decir, que se puedan defender, garantizar, pedir en procesos judiciales o de tutela, como le llaman en otras jurisdicciones. Y luego tenemos otras convenciones que, si bien no definen ni establecen el catálogo de derechos culturales, los mencionan como referencia, sobre todo la Convención sobre Salvaguarda del Patrimonio Cultural Inmaterial de 2003, que establece la obligación de los estados de respetar el patrimonio cultural inmaterial de las comunidades,
y la Convención sobre la Protección y Promoción de la Diversidad de las Expresiones Culturales de 2005, que establece como principios, entre otros, el respeto de los derechos humanos, de individuos y comunidades, y el reconocer la igual dignidad y respeto a las distintas culturas. Y por otro lado, también reconoce el derecho al acceso equitativo a las expresiones culturales de toda la población y de toda la humanidad, desde luego. En 2007, el Instituto de Friburgo, de la Universidad de Friburgo, en Suiza, elaboró un catálogo de derechos culturales. Esto es una declaración de una organización que cuenta con representantes de distintos países, pero no es una convención ni siquiera una declaración, es decir, ni siquiera forma parte del soft law internacional, pero es un documento que ha servido a lo largo de los años como referente para quienes quieren construir políticas culturales con enfoque de derechos o legislaciones sobre derechos culturales. Aquí el grupo de Friburgo estableció este conjunto de 6 derechos culturales. Están aquí pues presentados: la identidad cultural y el patrimonio cultural, derecho a preservar y a defender la identidad y el patrimonio cultural, el derecho a referirse a las diversas comunidades culturales que uno tenga a bien pertenecer e identificarse, entendiendo aquí el concepto comunidad cultural no restringida a la dimensión étnica de los seres humanos, la incluye pero la trasciende, en los derechos de acceso y participación en la vida cultural, el derecho a una educación y formación en temas artísticos y culturales, el derecho a informar y comunicar, informarse y comunicarse en temas culturales, y la cooperación cultural elevada a nivel de derecho humano, imagínense, de los individuos, de las comunidades y de los estados. Hasta este momento, entonces, 2007, no contaba, más allá de declaraciones y de el criterio amplio de los pactos y convenciones mencionadas, de un catálogo detallado que fuese vinculante. Repito, el de Friburgo no lo es apenas una declaración de un instituto, ni siquiera es una declaración de Naciones Unidas. A partir de ahí, a finales de 2009, el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales puso su atención en el tema de los derechos culturales. Y la principal referencia entonces desde Naciones Unidas que tenemos sobre la materia es la observación general número 21, que se refiere a esos artículos de los pactos y de la Declaración Universal sobre el derecho a participar en la vida cultural. Según esta observación, el derecho a participar en la vida cultural es transversal al ser humano porque tiene conexión con la educación, con el progreso científico, con los derechos de autor, con la libertad de expresión e incluso con la libre determinación de los pueblos. Algo interesante de esta observación general del Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de la ONU es que avanza y replantea la teoría jurídica de los derechos humanos, porque está reconociendo que estos derechos no solo se pueden ejercer individualmente, sino que pueden hacerse en asociación de distintos individuos, o son derechos que puede ejercer una comunidad como sujeto jurídico. Esta observación señala que estos derechos, como contraparte del Estado, generan para este 3 tipos de obligaciones generales. Uno, la obligación de respetar estos derechos, que significa abstenerse de interferir en los derechos, no establecerle límites, dificultades u obstáculos al ejercicio de estos derechos. Pero en segundo lugar también tenemos la obligación de proteger. Proteger los derechos culturales significa la obligación del Estado de adoptar medidas de distinto tipo para impedir que otros interfieran con un derecho cultural en particular. Medidas de carácter económico, legal, administrativo, etc. Y en tercer lugar, las medidas de cumplimiento en las que, sobre todo, nos encontramos en los espacios
de legislación, es decir, crear leyes que específica y explícitamente defienden los derechos culturales, medidas administrativas, por ejemplo, no solo, pero por ejemplo, antidiscriminatorias, medidas judiciales que contemplen acciones de tutela a grupos, a comunidades que consideren que sus derechos culturales están siendo violentados, e incluso medidas de carácter presupuestario destinadas a poder desarrollar políticas públicas de promoción y protección de los derechos culturales. Obviamente, el país, Panamá, ha estado en mora con el cumplimiento de la promoción y respeto de los derechos culturales, pero como veremos a continuación, estamos en el inicio de una nueva era al respecto. Luego, o digamos, paralelo a la formulación o a la expresión de esta observación general número 21, Naciones Unidas nombró a una experta independiente en la esfera de los derechos culturales. Esta experta ha dado opinión sobre diversos aspectos de los derechos culturales y es, digamos, la otra cara o la cara complementaria con la observación general. Esta es, junto con la observación, las opiniones de las dos expertas en la materia que hemos tenido hasta ahora, que van configurando, no diríamos el código, porque no lo es, pero digamos los principales fundamentos a nivel internacional de la promoción de los derechos culturales. Hay una serie de opiniones que ha dado, yo no los voy a profundizar en ellos, solamente les voy a presentar su primera opinión porque estableció los temas prioritarios generales que luego fueron desarrollados en otras opiniones de la experta. Dividió los temas prioritarios en diversos grupos, o en dos grupos. El primer grupo, derechos culturales, mundialización de los intercambios y de la información y procesos de desarrollo, señaló que los procesos de globalización podían poner en peligro las distintas identidades culturales, que la globalización podía convertirse en un peligro para la sobrevivencia de la diversidad cultural del mundo. Por eso, en los procesos de mundialización, como ustedes saben, a los franceses les gusta más decir mundialización que globalización. En los procesos de globalización o mundialización había que garantizar los derechos culturales para preservar la diversidad cultural de la humanidad. Y que parte de esa protección requería garantizar por parte de los estados que existiese una pluralidad cultural en los medios de comunicación y en las tecnologías de la comunicación y la información. En el segundo gran tema de esta primera opinión de inicio de la experta, tenemos el tema agrupado como participación, acceso y contribución a la vida cultural sin ningún tipo de discriminación. Es ahí donde se desarrolló la transversalidad de la cultura y de los derechos culturales, porque los relaciona con el sistema educativo, con la investigación científica, con la actividad creativa en general, con el patrimonio cultural, con el enfoque de género, con los derechos culturales para las personas con discapacidad, con la garantía de los derechos culturales de los migrantes. Es decir, como ustedes saben, los derechos humanos no son derechos de los ciudadanos, sino de la humanidad. Es decir, son derechos que se le garantizan a cualquier persona que está en cualquier parte del mundo, ¿no? Siguiendo con el marco jurídico internacional, quiero hacer una referencia al ámbito interamericano, porque es en nuestro ámbito donde se ha avanzado con este criterio. Somos pioneros en eso, en el llamado control de convencionalidad, ¿no? En una sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos quedó claramente establecido este control, que no es más ni menos que se le pide a los jueces nacionales del ámbito interamericano que apliquen en sus resoluciones judiciales o que consideren, digamos, como parte de su sistema jurídico al sistema interamericano, a los tratados sobre derechos humanos de la región. Es decir, esto es un paradigma que todavía en muchos países, incluyendo el nuestro, no se ha aplicado. Es decir,
reconocer como parte de las fuentes de derecho a utilizar cuando un juez resuelve un caso, sobre todo que tiene que ver con derechos humanos, los instrumentos jurídicos en materia de derechos humanos. Hay que recordar además que en Panamá, a partir del 90, por diversas sentencias de la Corte Suprema de Justicia, los tratados de derechos humanos se consideran parte del bloque de la constitucionalidad. Pero aún así, estamos en mora en utilizar el control de convencionalidad, que por cierto, no se limita solo a los jueces, sino también las instituciones del Estado deben procurar incorporar los derechos humanos de manera progresiva. Es decir, la Asamblea Nacional legislar cada vez más en favor de ellos y los organismos administrativos del Estado también promover en sus políticas la protección de los derechos humanos. Muy brevemente, el tiempo va pasando, el marco jurídico nacional reconoce solamente a nivel constitucional en el artículo 80 este gran derecho proveniente de los instrumentos internacionales de participación en la cultura. Luego se habla del patrimonio cultural, la protección que merece el patrimonio histórico en Panamá, pero no lo reconoce en clave de derecho. Está construido, aunque uno podría entender y suponer que el telón de fondo es el ser humano, pero está más construido en clave de protección del propio patrimonio. También los idiomas o las lenguas aborígenes, como dice la Constitución, pues deben ser conservadas, y eso uno lo podríamos considerar indirectamente como un derecho cultural, pero no está redactado ni concebido como un derecho cultural. Obviamente también responde a las realidades de su tiempo, para el cual fue una constitución de las más avanzadas de la región. Bueno, hasta este momento podríamos decir que tenemos una deuda con el reconocimiento de la diversidad cultural del país, como el reconocimiento de derechos culturales. Sin embargo, como ya les digo, a partir no solo de la Ley General de Cultura, en realidad ya con la Ley 90 de 2019 que crea el Ministerio de Cultura, se estableció que este ministerio tiene misionalmente el deber de promover los derechos culturales de la población y promover la cultura como una dimensión del desarrollo sostenible. Pero es esta Ley General de Cultura, la 175 del 2020, la que va a establecer en mayor grado el criterio de los derechos culturales. Me permito leer el artículo 1 de dicha Ley General de Cultura, que establece el compromiso del Estado de diseñar y ejecutar una política pública participativa que estimule y salvaguarde las expresiones culturales y los procesos creativos en el país, el patrimonio cultural panameño, el diálogo entre culturas y la cooperación cultural internacional, con el objetivo de promover el ejercicio de los derechos culturales y el desarrollo sostenible, tal como les había comentado hace un momento. Nuestra Ley de Cultura tiene todo un capítulo, el capítulo 2 sobre derechos culturales, que se refiere al tema. No es solo la primera legislación panameña sobre la materia, es, considero yo, una de las primeras legislaciones a nivel mundial, no la primera, pero una de las primeras que cuenta con una regulación sobre los derechos culturales. Y sí me atrevo a decir lo siguiente, es la que tiene la ley cultural regional, o quizás a nivel más amplio, que tiene el más desarrollado criterio de los derechos culturales. Este capítulo 2 se divide en 3 secciones. Una sección que establece los principios que van a ser rectores en la promoción de los derechos culturales. Una segunda sección que se refiere ya en concreto a los derechos culturales. Y una sección tercera que se refiere a las garantías de dichos derechos. En cuanto a los principios, nos referimos en primer lugar al carácter integral de los derechos culturales. Eso significa, como ya se
señalado por mi persona y el ministro, que se entiende que los derechos culturales forman parte de los derechos humanos y que se tienen que entender en su conjunto. Reconocemos también, como un segundo principio, el de constitucionalidad y convencionalidad. Es decir, que esta ley debe entenderse en relación tanto con los derechos que consagra la Constitución política y los tratados de derechos humanos. Y por último, el principio pro persona, que en derechos humanos significa que cualquier tratado en materia de derechos culturales debe ser interpretado de la manera más extensiva en favor de los titulares de derechos culturales. Es decir, si usted tuviese alguna duda de interpretación con relación a un tratado, a esta Ley General de Cultura, a cualquier otra ley, cualquier reglamentación, usted interprétela en el sentido que le garantice la mayor cobertura de derechos y libertades al ser humano. Ese es el principio pro persona. Y asimismo, cuando usted tuviese que interpretar una ley que por alguna razón restringe algún derecho, pues interprétela, y si hay alguna necesidad de interpretar porque su sentido no está claro, debe interpretarlo en el sentido menos restrictivo a la libertad humana y a los derechos humanos y culturales, ¿no? Luego, como les decía, la sección o la segunda parte de este capítulo de la Ley sobre Derechos Culturales establece el catálogo que nosotros hemos considerado básico de derechos culturales, que encuentran ustedes diálogo con la Declaración de Friburgo, pero también hemos incorporado otras que han sido discutidas y reconocidas en jurisprudencia de distintos tribunales regionales de derechos humanos, la Corte Interamericana, el Tribunal Europeo. Hemos dialogado con la Observación General 21 de la que les hablábamos y con las opiniones del experto independiente a nivel internacional de derechos culturales. No les voy a desarrollar estos derechos, solo se los voy a mencionar. El derecho a la identidad cultural, es decir, uno tiene el derecho de definirse o identificar y defender su identidad cultural y que ésta sea respetada por el Estado y por el resto de los miembros de la sociedad. Uno tiene el derecho a referirse a tantas comunidades culturales como uno quiera, porque como ya les he dicho, el concepto de comunidad cultural no se refiere, no se limita a lo étnico, e incluso a lo étnico uno podría encontrar, hay algunas pequeñas comunidades de las que tuve conocimiento que está formada por afrocunas. O sea, uno podría ser descendiente de indígenas y de población afro, considerarse como tal. Yo conozco una amiga artesana y artista que es una chica descendiente de mujer cuna y su padre es afrodescendiente. Y ella ha optado por, pues, expresar más su identidad y su referencia a la comunidad cuna. Eso es opcional también del ser humano y hay que respetarse. También hoy se ha desarrollado mucho lo que se llama la cultura sorda, la cultura de las personas sordas. Bueno, es una comunidad cultural y tengo derecho a referirme, a pertenecer a las comunidades culturales que a bien yo tenga. El patrimonio cultural ya no se concibe desde una cultura, como dice mi compañera, la arquitecta Katy Osorio, una cultura de botella, el patrimonio embotellado. Protegerlo es separarlo, aislarlo de la comunidad. No, el patrimonio cultural es parte de la comunidad, incluyendo el patrimonio edificado, monumental. Ya no está aislado, ya no está encapsulado. Proteger el patrimonio es proteger un derecho de la comunidad, el derecho a verse identificado con su trayectoria histórica. Y esto está relacionado también con el derecho a la memoria, a reconocer nuestro pasado, a redefinirlo, a que nuestras tradiciones, la contribución de los distintos grupos humanos sea reconocido. Por eso aquí hago una nota a pie de página, bonita a pie. Es importante que la comisión del bicentenario de la separación de Panamá esté presidida por el Ministerio de Cultura, porque es que
este trayecto histórico ya no solo debe celebrar, como han hecho los libros de historia, los grandes luchas, los grandes héroes, que también lo es desde luego, sino reconocer qué ha ocurrido en 200 años con las distintas comunidades históricas que estaban en el país y las sucesivas comunidades que han venido migrando por distintas razones. La libertad cultural de la que también hablamos, de expresarse en el idioma, por ejemplo, en mi lengua madre, es un derecho fundamental, la libertad de creación artística y la libertad de investigación. También tenemos la participación cultural, que para nosotros significa no solo participar expresando las manifestaciones, carnaval, folclore, ¿no? Sino también poder participar desde el ámbito comunitario más pequeño en la formulación de las políticas culturales públicas. Es por eso que, aunque estamos retrasados por la pandemia, uno de los objetivos de este año del Ministerio de Cultura es construir la política pública de cultura de manera participativa, construir, levantar, elaborar el Plan Nacional de Cultura de manera participativa. El acceso a la cultura, acceso que no es solo, digamos, físico, es decir, que pueda existir acceso, por ejemplo, al patrimonio del que hablábamos hace un momento. De nada sirve un monumento protegido, conservado, si el público no tiene acceso a él. Y acceso puede ser, por ejemplo, tener posibilidades para población discapacitada, personas con discapacidad, perdón, pero también las posibilidades económicas, financieras, de que las personas puedan efectivamente asistir a las instalaciones culturales. El derecho a tener una educación lo más amplia posible en temas culturales y creativos. Conocer algo que ha quedado siempre rezagado en nuestra currícula escolar. ¿Cuál es el legado de la población originaria de Panamá? ¿Cuál es el legado de la población afrodescendiente a la construcción de esta nación que es diversa? Un nuevo derecho que ha ido surgiendo es el llamado derecho a la comunicación, vinculada a la cultura digital. Es decir, hoy día, si uno no se puede expresar a través de los medios digitales, muchas veces es como si no existiesen. Hay que lograr que las distintas comunidades también tengan acceso, que sean alfabetizadas en el lenguaje digital y que también puedan producir en ese circuito digital. Y también, bueno, los derechos de autor de los que ya hemos hablado. Voy avanzando para ir concluyendo. Y la sección 3 de este capítulo de la Ley General de Cultura, que habla sobre los derechos culturales, se refiere a las garantías. Las garantías de los derechos culturales pueden ser de amplio rango, ¿no? Pero sobre todo tienen que ser parte de políticas públicas. La mejor forma de garantizar estos derechos, y no niego que debamos avanzar en hacerlos justiciables, algo que sí ha avanzado, por ejemplo, Colombia, aquí al lado, hay diversas acciones de tutela para proteger los derechos culturales, pero sobre todo se garantizan con una política pública con enfoque de derechos humanos, ¿verdad? Esa política pública con enfoque de derechos humanos es a la vez universal y con enfoque diferencial. Es decir, los derechos culturales son derechos de los que gozamos todos y todas, pero también tiene que atender a cierta población, a ciertos grupos o comunidades que se encuentren en condiciones de vulnerabilidad, de discriminación o de exclusión. El carácter general o genérico o universal implica que nuestras políticas han de ser políticas de promoción. Debemos difundir los derechos culturales para que la ciudadanía los conozca, los ejerza, los defienda y los respete. Políticas de defensa y protección, es decir, contar cada vez más con mecanismos legales y administrativos para protegerlos o restablecerlos cuando hayan sido vulnerados. Políticas de reconocimiento, es decir, reconocernos unos y otros, es decir, que toda comunidad sepa que este país está poblado también por otras comunidades culturales que tienen diversas tradiciones, artes y creencias religiosas.
políticas de interculturalidad, debemos fomentar el diálogo entre las distintas culturas, la resolución pacífica de conflictos y la colaboración creativa. Y como les decía, políticas de inclusión que atienden a población en condiciones de vulnerabilidad, discriminación o exclusión. Y es por eso que en esta sección de la Ley General de Cultura mencionamos políticas culturales de atención a los niños, niñas y adolescentes, políticas de atención a los jóvenes, políticas de atención a los adultos mayores, políticas de atención a las personas con discapacidad, políticas culturales de atención a la población afrodescendiente, a las mujeres, a la población originaria. Estamos vinculando las políticas públicas con las políticas de salud y atención a población con enfermedades mentales. Ustedes saben que se ha demostrado que, por ejemplo, la arteterapia puede ayudar muchísimo en distintos tipos de enfermedades, sobre todo en enfermedades vinculadas con las demencias, y políticas de atención cultural también a la población privada de libertad. Creo que desde los derechos culturales, las políticas públicas y la cultura se relacionan con diversas dimensiones que hacen del sistema democrático un sistema más incluyente y que permiten que garanticemos desde esta perspectiva los objetivos del desarrollo sostenible. Yo les agradezco la atención. Espero no haberme extendido muchísimo ni haberlos cansado. Y bueno, yo lo dejaría ahí, agradeciéndoles a todos su atención y pues si existiese algún comentario, pregunta o cuestionamiento, bienvenido. Muchas gracias, director Enrique Noel, por su excelente presentación. A continuación pasamos al periodo de preguntas y respuestas, por lo cual invitamos a los colegas presentes a realizar sus consultas o comentarios a través del chat de la plataforma o pidiendo la palabra. Dice ahí Mario Antonio Velázquez. Está preguntando. Correcto, es desde acá, desde Chile. Desde Chile. Yo tengo la siguiente duda. El tema cultural es un mecanismo, un vehículo más bien, bastante propicio para entablar y para enriquecer una relación diplomática. Por esa razón es muy importante ese tema en nuestras misiones. Lamentablemente, en el caso de Chile, nosotros no tenemos un agregado o agregada cultural que pueda facilitar ese trabajo, que es muy importante, repito, para otras cosas, incluso para cuestiones económicas, para cuestiones comerciales. Yo creo que el vehículo más apropiado, más fácil para abrir una relación diplomática es la cultura. La pregunta mía es si se ha estudiado a nivel de una herramienta normativa la posibilidad de que el Ministerio de Cultura, que en estos momentos está desarrollando un trabajo bastante intenso, pueda influir con la Cancillería nuestra en la asignación de personal que sepa por dónde andan las cosas en el Ministerio de la Cultura y que pueda plantearlo, pueda desarrollarlo a nivel de los otros países o a nivel exterior, perdón. Eso, repito, a nivel normativo, no sé si se ha desarrollado, si se ha contemplado, y me gustaría saber qué han pensado al respecto ustedes. Sí, gracias por la pregunta, doctor Velázquez, agradecido. Mire, como bien señala usted, el Ministerio de Cultura y el Ministerio de Relaciones Exteriores pues, han actuado de manera conjunta y esta actividad es un buen ejemplo de ello.
pero como usted bien anota, es mejor que existan los marcos jurídicos porque esos establecen la obligatoriedad. Hoy lo hacemos nosotros que creemos en esto, pero en el futuro puede que no. Al respecto, hay dos cosas fundamentales. Uno, el propio ministerio cuenta con su estrategia de diplomacia cultural también alineada con los objetivos de la Agenda 2030, pero en la Ley General de Cultura, el artículo 88, me permito citarlo, dice lo siguiente con relación a la cooperación cultural internacional. El Ministerio de Cultura colaborará con el Ministerio de Relaciones Exteriores en el diseño y ejecución de planes, estrategias y acciones destinadas a fortalecer la cooperación cultural internacional de carácter bilateral, multilateral y regional, así como la imagen del país en el exterior, ¿no? También el siguiente artículo habla de la importancia de lo que usted señala también, del fortalecimiento de capacidades, ¿no? A nivel internacional, de la sociedad civil, de los gobiernos locales. Yo creo que con este marco jurídico nos ayuda muchísimo, pero creo que con lo que usted me dice podríamos también pensar en algo. Una segunda etapa en el tema jurídico y al que ya está abocado el Ministerio de Cultura es la reglamentación de la Ley General de Cultura, y probablemente ese tema podríamos incluso desarrollarlo e hilar mucho más delgado. En eso creo que estoy de acuerdo, doctor. Veo que Alexandra Shelbyrum está también alzando la mano. Creo que, además perdón, pero creo que le estoy robando la moderación a la compañera, que me disculpa. Sí, le damos paso a la directora Alexandra para que haga su intervención. Sí, no, yo quería complementar lo que estaba diciendo Enrique ahora y también un poco contestándole a la doctora Mónica Isabel Pérez con relación a este tema de soft power y la diplomacia cultural como una herramienta que se usó desde el Plan Marshall, porque en el Plan Marshall habían cuotas de radio y televisión y, o sea, digamos, cuando hablamos de la presencia simbólica de un país, México tiene toda una historia de diplomacia cultural a través de su cine y de su música, igual que Argentina, y aquí nosotros podemos ver al lado en Colombia una estrategia bastante fuerte de cambio de imaginario con relación a Colombia, que fue desde Colombia es pasión, el único peligro es que te quieras quedar, y toda digamos, la manera como ha evolucionado el mensaje que Colombia ha dado de sí misma a través de su arte y que está también consolidado desde la Cancillería a través de unos productos culturales pactados que están alineados a una intención en cuanto a política pública. Y eso en Panamá ya lo tenemos, o sea, digamos que hay una estrategia de diplomacia cultural que se construyó en la Cancillería panameña y que está hecha desde el mismo marco conceptual en que está hecha la Ley de Cultura de Panamá. Yo creo que además hemos tenido varias reuniones en donde estamos alineando los temas para el bicentenario a esta visión y nos reunimos constantemente con la compañera Gil Otero y con varios compañeros de Cancillería, con Francisco Márquez, para justamente estar alineados y tener una sinergia y una colaboración permanente. Ahora, el plan de estrategia cultural de la Cancillería fue desarrollado, digamos, en su parte más teórica y está en una segunda fase en donde también está participando el Banco Interamericano de Desarrollo para darle, digamos, un marco de operabilidad más acotado, digamos. Pero sí hay una colaboración permanente. Disculpen, quería contestar al tema también del soft power. Muchas gracias, directora. A ver, si alguien más quisiera comentar, preguntar.
Espero no haberlos abrumado. ¿Una otra pregunta por parte de los participantes? Si no, contamos con el licenciado Pablo Pérez. ¿Tiene la palabra? Sí, más que una pregunta, es una sugerencia. Yo entiendo que se hace mucho énfasis en el tema cultural, pues, del folclore, etcétera, pero yo siento que Panamá tiene un gran potencial, ya que la cultura popular panameña trasciende en el tema de los que tenemos nosotros como lo que llaman los reggaetoneros. Panamá es la cuna histórica de ese género. Es un género que inclusive cuando se quedaron sin material, artistas famosos como Juanes, como Shakira, empezaron a agarrar estos ritmos de reggaetón y se empezaron a fusionar con esos reggaetoneros puertorriqueños que en aquel momento estaban de moda y están de moda. Y tenemos un gran caudal que le explico que si ese potencial se desarrolla, crearíamos una industria musical panameña donde se benefician reggaetoneros, productores. Además que, si yo, por ejemplo, yo siempre le explico a algunos compañeros de cultura que si yo traigo al ballet de X personas, no quiero personalizar esto, el ballet de la Contraloría o cualquier es folclórico, todo el mundo lo aplaude muy bonito, pero nadie lo va a volver a contar. Pero si nosotros empezamos a ayudar, como en el tiempo de Torrijos se ayudaba a los combos nacionales, bueno, eso fue un desarrollo más bien local, pero empezamos a apoyar más a esos jóvenes que de alguna manera buscan la forma de salir de la presión económica y social que tienen, y lo empezamos a enfocar en ritmos que están de moda, porque en esto, cuando el año pasado nos dieron de que que esto fue para rescatar. Esto es un género que no hay que rescatarlo. Está vivo, es de nuestros ancestros que vinieron a construir el canal, básicamente de la gente de Jamaica, y que lo ha cogido los jóvenes panameños y los jóvenes a nivel mundial. No sé qué planes tienen al respecto, porque yo estoy seguro que si nosotros traemos 2 o 3 personas aquí, más allá del folclore y la pollera, el mejor traje del mundo, etcétera, si yo traigo 2 o 3 reggaetoneros aquí a Santo Domingo, yo estoy seguro que hacen conexiones, difunden la cultura popular juvenil del momento, y además eso pueden lograr que a contratarse nuevamente en estas ciudades donde se oyen este tipo de ritmos, sobre todo en América Latina, y eso va creando una industria, un modus vivendi, porque eso trae que ya va a haber productores, va a haber video, va a haber moviendo la industria, y una industria que en estos momentos, si nos montamos en ese tren, sigue estando de moda y ellos van a seguir desarrollando de manera autónoma porque él está en su momentum ese género. Por eso es que yo le sugiero a las autoridades de cultura de que no discriminen a ese género, que es un género, si bien es vino de descendencia jamaicana, es un género que está de moda. No debemos discriminarlo, debemos montarnos en esa ola a fin de generar un desarrollo económico y un modus vivendi que generalmente proceden inclusive de barrios populares y de lugares donde hay presiones económicas que todos conocemos, y que eso de alguna manera u otra los puede alejar de la violencia, etcétera. Es solamente una sugerencia. Muchas gracias, embajador. ¿Alguna otra pregunta? Bien, sí, para comentar, yo creo que estoy totalmente de acuerdo con el embajador Pérez, y como decía el ministro, como uno acá no puede ver las caras de todas las personas, pero de seguro nuestra directora de Economía Creativa y la directora de Cooperación
estarán asintiendo y estarán felices, porque es que precisamente de eso se trata esta nueva etapa en la política cultural del país que nosotros queremos inaugurar con el Ministerio de Cultura. Como les decía al principio, con nuestra definición de cultura, cultura ya no solo se limita al folclore, lo incluye desde luego, pero no se limita al folclore. Cultura no se limita al patrimonio tangible, monumental, lo incluye, pero no se limita a eso. Cultura no se limita a las artes, la incluye, pero no se restringe a ella. Implica toda la diversidad de expresiones culturales del país y en ese sentido ha de incluir también las expresiones urbanas, modernas de la juventud. Pero además de ese criterio teórico, en la práctica hemos participado en diversas colaboraciones con los regueceros, reggaetoneros, etcétera. Hemos apoyado mucho programas, por ejemplo, de competencias de freestyle, que yo creo que ese es otro elemento, además, es otro, digamos, subgénero, si se quiere decir así, dentro de la música urbana que podríamos también apuntalar, porque es el equivalente en esta música a las controversias de nuestra población de origen rural. Es sobre la marcha ir combatiendo sobre un tema. Nosotros hemos realizado también colaboraciones con SEJ, en los proyectos de Mi Cultura en Casa, hemos incorporado esa dimensión que tiene varias dimensiones. Es dimensión urbana, es dimensión juvenil y también, como muchos de esos, como dijo el embajador, como es de origen jamaicano, muchos de sus exponentes también son afrodescendientes. Es decir, yo concuerdo muchísimo con él y creo que efectivamente debemos apoyar ese género también, como lo venimos haciendo. Se desconectó. ¿Ve? Y tengo que hablar. Embajador, tiene la palabra. Gracias. Efectivamente, sobre este importante tema cultural, acabamos de terminar una reunión con una visita de una organización cultural guatemalteca que tiene una bienal del 6 de mayo al 6 de junio. Va a ser presencial y virtual. Lo importante es que uno de los principales expositores es un panameño, Antonio José Guzmán. Él tiene su actividad Panamá y Londres y nos están pidiendo participación a Panamá, apoyo y participación precisamente del Ministerio de Cultura. Nosotros haremos llegar la información, pero es muy importante que los distinguidos embajadores todos tengan información sobre esto, porque está destacando la participación de un panameño ilustre que ha hecho aportes importantes en la cultura y que esta embajada, por supuesto, va a apoyar esta actividad como parte de lo que le corresponde hacer y que ojalá le vamos a enviar información al Ministerio de Cultura para promover en Panamá esta actividad y promover la participación de los panameños. La intención va dirigida hacia Centroamérica, América Latina y Europa. Eso quería compartirlo e invitarlos a todos a que apoyemos esta actividad de un panameño. Muy buena información, doctor Giro. Tenemos una pregunta a través del chat de la licenciada Luz Divina Redondo. Ella comenta: ¿existen presupuestos para el rescate del patrimonio cultural donde existen sitios que se encuentran en grave deterioro? Por otra parte, ¿cómo va el avance del Museo Antropológico y la divulgación al público de la importancia de estos importantes sitios? Nada más antes de que Enrique hable, quería decir a modo de tráiler, porque le quería dar las gracias al doctor Edgar Spence, que nos dio la posibilidad de tener 2 sesiones para hablar de estos temas. Mañana vamos a estar hablando de un poco, porque esta es la filosofía sustentadora
de por qué, o sea, por qué el ministerio merecía ser elevado a ministerio desde el punto de vista que ofrece en términos de desarrollo humano, de pobreza multidimensional, objetivos de desarrollo sostenible, o sea, todo eso que estamos efectivamente haciendo desde nuestro lugar, desde el lugar que estamos ocupando en el gabinete a través del ministro Carlos Aguilar. Pero todo eso ha tenido también la construcción de un andamiaje institucional que hemos estado haciendo todo este primer año y bueno, como bien saben ustedes, el bebé estaba naciendo y se fue la luz en el hospital con la pandemia, pero mañana con la licenciada Maru Galvez, que es la directora de Economía Creativa, le vamos a estar conversando también de todos estos temas de intervención patrimonial, o sea, cómo se ha traducido el préstamo y para la recuperación de esos espacios de patrimonio y también cómo estamos preparando el ecosistema para que la cultura pueda aportar a la economía del país en términos de emprendimiento, en términos de empleo, en términos de todo esto que también es una parte importante porque los artistas sabemos que no viven del aire, y inclusive ha habido un trabajo muy importante y muy bonito con todas las artesanas del país y la posibilidad de dotarles de herramientas para poder luchar en esta coyuntura tan difícil que ha habido con el COVID-19. Entonces, yo nada más era a modo de trailer para mañana, para que no se pierdan la sesión de mañana, y le paso la palabra a Enrique dándole las gracias a todos ustedes por esta oportunidad. Sí, bueno, básicamente iba a decir lo mismo, Alexandra. Mañana con la licenciada Galvez ustedes van a poder ver lo que decíamos hace un momento. Efectivamente, se está trabajando en temas de rescate patrimonial, de restauración, por ejemplo, con la aduana de Portobelo, también con el Museo Antropológico Reina Torres de Araúz, el Museo de Ovaldía, pero ocurre que entender las políticas culturales con enfoque de derecho, como les decía, significa que ya el rescate patrimonial ya no es la metáfora de la cápsula o de la botella, no es el bien físico, patrimonial, encerrado, distante de la población. Es que en torno a ese patrimonio se pueden construir actividades de turismo cultural. Para que exista ese turismo cultural, tiene que haber una oferta cultural. Esas personas que van a tener ofertas con guías turísticos, artesanías, etcétera, además requieren capacitación en emprendimiento cultural. Es decir, todo eso genera eso que Alexandra y Maru les gusta tanto decir, el ecosistema cultural. Es decir, en torno a la sola protección del patrimonio hay mucho más. Hay derechos humanos, hay acceso a la cultura, hay desarrollo económico, hay sacar gente de la pobreza, como alguien dijo por ahí también, es sacar chicos del riesgo social. Es mucho más entonces que lo solo físico, que lo es desde luego, pero en torno a eso, en torno al patrimonio, hay toda una serie de eventos económicos, sociales, ocurriendo. Por eso hay una diferencia, decíamos, entre proteger el patrimonio histórico por sí mismo y concebirlo en el más amplio criterio de los derechos culturales y el desarrollo sostenible. Por eso se trata de un cambio en la visión de carácter cualitativo, ¿verdad? Muchas gracias por tus palabras, director Noel. ¿Más asistentes tendrán alguna consulta para realizar?
La licenciada Luz Divina, en respuesta a lo que usted acaba de comentar, nos indica que entendemos todo lo que se genera en torno al patrimonio histórico, pero nada puede ser desvinculado, son sinergias que hay que desarrollar. Exacto, sí. No tenemos más comentarios en el chat. De ser así, le pasamos al profesor Spence para que nos dé las palabras de despedida. Adelante, profesor. Muchas gracias. Yo realmente estoy encantado con esta comparecencia de ustedes el día de hoy y que ciertamente va a continuar mañana. Y voy a estar también satisfecho mañana porque hay algunas cosas y alguna historia personal donde me involucraba en estas cosas de carácter cultural. Pero siempre he tenido la idea de que la cultura y la diplomacia caminan de la mano. Una depende de la otra. Lo que pasa es que con regularidad se piensa que la cultura es para alguna gente que le gusta otro estilo de vida, pero cuando hacemos ese tipo de adquisiciones, perdemos el fondo de la discusión, perdemos realmente lo que necesitamos proyectar. Y este país tiene una fortaleza extraordinaria en materia cultural. Por lo que no se trata tanto de oponernos por oponernos, todo lo contrario, yo creo que hay que hacer de este el medio, así como hacemos desde el punto de vista turístico, desde el punto de vista comercial, empresarial. También tenemos que entender que la cultura es un vehículo y que digo que en este vehículo también el otro pasajero es la diplomacia, es el Ministerio de Relaciones Exteriores. En este sentido, le agradezco profundamente la participación de usted y al ministro también, a todo su equipo, haber estado con nosotros. Como le digo, a nuestros queridos y estimados embajadores y miembros del cuerpo diplomático y los funcionarios de sede y los que se unen a nuestras conferencias y demás, les agradezco haber estado con nosotros compartiendo esta sesión de hoy que fue realmente extraordinaria, no solamente desde el punto de vista teórico conceptual, sino desde el punto de vista práctico, de lo que significa la cultura. Y sé que en el fondo hay muchos que quieren preguntar y mañana tendremos el espacio para que podamos seguir no debatiendo, porque no se trata de un debate, sino de intercambiar ideas y ponernos de acuerdo y definir luego un perfil de trabajo, una agenda común. Porque así como se dice que somos la casa común, bueno, también la cultura nos hace común. Parece mentira, pero la gente piensa que la cultura es una cuestión solamente y además excluyente en algunos casos, y eso es terrible, una visión muy pecaminosa y errada de lo que significa la cultura. La cultura es unidad, la cultura es unicidad, es el país. Y todos los que estamos aquí somos parte de este país y todos tenemos expresiones de carácter cultural. Y al final nos presentamos como un país que se llama Panamá, rico en tradiciones, folclore, cultura, danza, pintura, música, hasta boxeo, si la gente piensa que el boxeo no es una cultura, claro, también es parte de otro nivel de análisis sobre lo que significa la cultura. Nuevamente, muchas gracias a todos. A Saradit, excelente la moderación. Y bueno, a nuestros expositores,
a Enrique Noel, que me tocó ser jurado, ponerle una tesis de un estudiante en la USMA, extraordinaria la tesis a propósito, que hablaba precisamente del rescate de estos sitios de valor cultural. Y a Alexandra, que obviamente hemos trabajado en otras oportunidades juntos. Querido embajador Alfredo Orange, que sé que es un gozoso de estas cosas, de estos temas culturales. Y a Pablo, Pablo Pérez, nuestro embajador de República Dominicana, excelente, sus inquietudes son excelentes. Y eso refleja que creo que usted lo que le ha puesto un par de cosas más en la maleta a ellos. Y creo que van a trabajar en esa dirección. Es muy interesante todo esto y bueno, nuevamente gracias, los felicito a todos ustedes por haber estado con nosotros en la mañana de hoy. A nuestros expositores, nuevamente, mis gracias. Saludos y hasta luego. Saludos y gracias. Gracias.